Bien, ahora sí. El primer ejercicio que indica, dice, tenemos un proceso de producción de queques del cual se toma una muestra de 10 queques, ¿no? Que son envasados por día y deseamos verificar sobre la base de los datos que siguen el número de productos con defecto, es decir, que pueden ser queques incompletos, queques rotos, queques volteados, los cuales han sido observados durante un año, que son 365 días. Si sabemos que el 4% de todos los productos son defectuosos. Entonces, aquí, eh, ¿qué prueba vamos a utilizar? ¿Qué me puede decir? Aquí faltarían los datos. Ah, igual, rápidamente generaré aleatoriamente esto. Ya. Entonces ya generé en la hoja de cálculo, lo cual lo colocaré aquí en el documento. Pues aquí que necesitamos, número de productos con defecto. Esas son muestras de tamaño 10 por día. Número de productos con defecto, pueden haber 0 con defecto en algunas de las muestras, uno, o pueden haber tal vez más de 2. Aquí que va a ser la frecuencia observada, es decir, la cantidad de productos, es decir, la frecuencia observada. Para el primero le pondremos 242. Estos datos son del muestreo que se ha realizado. Hemos encontrado que hay 100 días en los cuales hay un producto defectuoso y que tengan más de dos o más productos defectuosos, hemos tenido simplemente 23 días. Son pocos, entonces por eso ya hemos colocado aquí los intervalos 0, 1 y aquí directamente a más de 2. Entonces para 3, 4, 5 que llegamos hasta el 10, en algunos tal intervalos seguramente eran 0 y por eso lo hemos agrupado para que simplemente colocamos más de 2 y 23 es un número pequeño y con los cuales vamos a trabajar. Estos son los datos que hemos obtenido. Entonces, con esto tenemos que trabajar. Entonces, si estamos agrupando, entonces vamos a trabajar en este caso con esta es una distribución binomial, son datos tomados de A10, en los cuales tenemos la probabilidad, que es un 4%, de que el producto sea defectuoso. Entonces, aquí vamos a preguntarnos si mis datos son que se ajustan a una distribución binomial. Entonces aquí, o la pregunta sería, estoy recolectando ya estos datos. Ahora tengo que determinar a qué distribución se ajustan. Entonces en este caso, la pregunta es, o determinar, le colocaremos, determinar si mis datos se ajustan a una distribución binomial. Con una significancia de 0.05. Ese sería el enunciado. Entonces tenemos aquí ya nuestros datos, estos hemos muestreado, esto es lo que vamos a hacer, es lo que debemos hacer. Tenemos que recolectar la información del sistema real, lo tabulamos y de acuerdo a eso vamos a determinar cómo puedo modelar esto. Para eso tengo que determinar a qué distribución se ajusta. Aquí la interrogante es si estos datos se ajustan a una distribución binomial con un n que es 10 tomados de a 10 con una probabilidad de 4% de que tenga el defecto. Entonces P en este caso es 0.04. Entonces ya estamos en nuestra hoja de cálculo con los cuales vamos a trabajar en el primer ejercicio. Aquí que son nuestros intervalos. Estos datos que representaban aquí
la cantidad de fallas que tenemos en un día determinado. Podemos tener 0, 1, 2 o más fallas. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí el número de defectos. Número de defectos le pondré, si no, no entra en la que, como título de la columna. Y esta es la frecuencia observada. Bien. Ahora, aquí o verificaremos si está correcto esto. Esto es igual a la suma de los datos que hemos colocado. Estos tres datos son de los 365 días. Sí, correcto, está bien. Son 365 la suma de las frecuencias observadas. Entonces aquí ya lo hemos agrupado. En este caso no necesitamos determinar el probabilidad P para la distribución binomial, sino ya nos están proporcionando, indica que la probabilidad de que un producto o uno de esos productos envasados tenga un defecto es igual de un 4%. Es decir, aquí P es igual a 0.04. Es decir, 4% sería igual a 4 entre 100 lo dividen y esa es la probabilidad, 0.04. Entonces ya tenemos nuestro dato. Aquí en este caso, con la binomial, ¿cómo es que tenemos que trabajar? Necesitamos que un n. Entonces, como necesitamos un n, aquí n ¿cuánto es? ¿Tomados de a cuántos? Son tomados de a 10. En el enunciado dice que se han tomado 10 muestras cada día. Entonces, n es igual a 10. ¿Qué más necesito? Tengo la probabilidad, los tamaños de muestra. ¿Y por cuántos días? Sería n mayúscula. Son por 365 días. Aunque esto no lo necesito aquí. Ahí es n mayúscula. Ahora, ¿a qué es igual, en este caso, cómo obtengo la distribución, la probabilidad de una distribución binomial? Eso están trabajándolo, lo revisen el video que ayer lo subí, justamente su compañera Noemí ha trabajado con eso y les hemos compartido ya el video. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar directamente con la hoja de cálculo, no con la fórmula de la binomial. Entonces, ¿a qué es igual aquí la probabilidad para cada intervalo? Entonces, en este caso, directamente con la hoja de cálculo. No vamos a hacer los cálculos ahí con una calculadora, sino directamente con la hoja de cálculo. ¿Cómo obtengo esto? ¿Esto a qué es igual? Entonces utilizo la función binomial. La función binomial binomdist, punto dist aquí. Depende de su hoja de cálculo, o si no, simplemente, si no saben cuál es la función para su distribución, lo que hacen es hacer clic en aquí hay un icono de fx, es la para generador de funciones. Eso hay en las diferentes hojas de cálculo, se van a estadísticas, aquí es de estadísticas, funciones estadísticas, buscamos binomial, ya sea con d, dist.binomial podría ser, o en este caso es binom.dist. Vemos siguiente, el primer parámetro que me pide, ¿qué dice? The number of success in a series of trials. Es decir, el número de éxitos en la serie de datos o en la muestra que tengo. En este caso, es de 0 el primero. Entonces le pondré, es lo que tengo que poner 0. Número de defectos que voy a encontrar. Siguiente campo que dice, número total de la muestra, el tamaño de la muestra. ¿Tamaño de cuánto es en este caso? De tamaño 10. Es este valor de aquí. Entonces ahí coloco 10. O si gustan, ahí la celda de ahí, o si no directamente les escribo ahí 10. Siguiente. La probabilidad de ese evento, es decir, que tenga defectos. En este caso, ¿cuánto era? 0.04. Coloco el valor que está aquí, 0.04.
0,4. Y el último es, me está consultando si quiero que la probabilidad acumulada o simplemente la probabilidad individual, o es decir, la probabilidad puntual específicamente para P cuando X es igual a 0. En este caso no quiero acumulado. Entonces, simplemente le coloco 0, porque no quiero acumulado. Si quisieran que sea acumulado, colocan 1. Aquí colocaremos 0. Y eso es todo. Entonces, la probabilidad de tener 0 defectos en mi muestra de tamaño 10 es de 0,66. De esta manera voy obteniendo las diferentes probabilidades que tengo aquí. La siguiente, aquí las constantes van a ser 0,04 y 10. Entonces colocaremos como constante esas dos celdas, tanto como su fila como columna. Es decir, la celda B9 y la celda B8. Ahora sí puedo poner la misma fórmula en la siguiente celda, y la probabilidad de que tenga un defecto en mi muestra de tamaño 10 es de 0,277. Para el último dice desde 2 hasta, en realidad sería hasta 10, porque es una muestra de tamaño 10. Quiero la probabilidad de 2, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, la sumo, y esa es la probabilidad para este intervalo. Entonces, en este caso, lo que podría hacer es, ya, a ver, la fórmula lo repetiré, sale error porque tiene un símbolo de que dice mayor o igual a 2. En realidad, si solo que dejo 2 ahí, y el símbolo mayor o igual lo dejaré en esta celda de aquí arriba, o del lado izquierdo, mayor o igual a 2. Entonces, este dato solo es para la probabilidad de que haya dos defectos, pero falta para 3, 4, 5, hasta 10. Lo que puedo hacer es entrar a la fórmula, copiarme todo esto. En este caso quiero la probabilidad, aquí le pondré hasta 1. Aquí de qué, si los datos aquí n y p son los mismos, quiero aquí la acumulada. Entonces, si le quiero la probabilidad hasta de 1, es decir, lo mismo de aquí arriba, pero acumulado, es decir, 0,66 más 0,277, está acumulando esos dos valores, o puedo verificar si gustan. Aquí, esto es igual a este valor, probabilidad de que sea un defecto, más la probabilidad de que tenga 0 defectos, sería el acumulado hasta 1. Y si verificamos estos dos, lo mismo, es lo que estoy haciendo, lo acumulado, hasta ahí. Pero eso le debo quitar a lo acumulado hasta 10. Pero si acumulo hasta 10, ¿cuánto es? 1. Entonces simplemente va a ser esto igual a 1 menos esa probabilidad acumulada anterior. 0,05. Ahora, si hago la suma de estos tres, es 1. Correcto. Una vez que tenemos ya las probabilidades para cada intervalo, ¿qué hacemos aquí? Tengo que obtener que, y aquí su compañero Miguel me indica la frecuencia esperada. Correcto. ¿Y cómo obtengo esa frecuencia esperada? En este caso, ¿cuál sería el primer valor? Pues aquí dice la frecuencia esperada para cada intervalo. ¿Cómo obtengo la frecuencia esperada para ese intervalo? ¿Cuál es el valor? Eso lo tendrían que poder calcular todos. Entonces, vamos a multiplicar esta probabilidad por la sumatoria de frecuencias observadas, que es 365. Y es 242. Entonces, aquí la consulta es cómo obtuvo el valor de 6,65, su compañero que nos indicó que ese valor. Ahí para
tener claro qué es lo que ha entendido y cómo está obteniendo frecuencia esperada, en qué está equivocado. Seguramente ahí lo multiplico, seguramente esta probabilidad por n, que es el tamaño de la muestra, 10, 6.6483, y lo redondeo a dos decimales, 6.65. Entonces, ahí ya se está equivocando, porque sí tenemos n mayúscula, que es 365, y eso puede confundir. Pero aquí para chi cuadrada, para no equivocarnos, siempre va a ser esta probabilidad multiplicado por la sumatoria de todas las frecuencias observadas, es decir, en este caso es 365. Ese n10 es un valor para la distribución binomial, y en otras distribuciones pueden tener otros valores con los cuales pueden confundirse. Pero para no confundirse, aquí tenemos la sumatoria y es 365. Son 365 grupos de muestras, son de 365 días. En cada día sí son de tamaño 10. Entonces eso. Entonces ahí hemos detectado un error para esta distribución binomial que ustedes están cometiendo. Los otros valores va a ser lo mismo. P 0.277 por 365, y el último también. La sumatoria debe dar ¿cuánto? Lo mismo que la sumatoria de las frecuencias observadas. Es decir, esta sumatoria debe ser cercano o igual a 365, depende de cómo hubiéramos redondeado las probabilidades. Pero entonces aquí, si alguien, si hubiéramos trabajado con 10, ahí nos hubiéramos dado cuenta que está mal. Por ejemplo, hay 6.65 como calcula su compañero, el siguiente hubiera calculado 2.77, el siguiente 0.58, sumatoria igual a 10. Entonces, estos dos valores de aquí no estuvieran coincidiendo. Entonces, ahí ya estuviera detectando que algo estoy haciendo mal aquí, porque no coinciden mis dos sumatorias. Entonces, de esa manera pueden identificar también que si están haciendo el proceso correcto. Entonces, volveremos a lo que como debía ser. Esto no era por 10, sino por 365. Eso es lo que teníamos aquí. Ahora el último paso ya es igual, eso sí, no varía, es igual a qué, a la frecuencia esperada menos la frecuencia observada, es igual a la frecuencia esperada menos la frecuencia observada. El resultado que hago lo elevo al cuadrado, y eso, todo eso divido entre la frecuencia esperada. Para cada intervalo realizo ese proceso. Aquí ya se nota que ya pasa la prueba, son valores bastante pequeños. Aquí que estoy obteniendo, por si acaso, la frecuencia esperada de cada intervalo menos la frecuencia observada de cada intervalo. Eso lo tengo que elevar al cuadrado, o estoy elevando al cuadrado. Luego divido entre qué, entre la frecuencia esperada de cada intervalo. Es lo que he hecho ahí. Obtengo la suma para encontrar la diferencia entre lo observado y lo esperado, es decir, el error que hay entre lo esperado y lo observado. Sumo los tres valores, en este caso son 3, y es 0.16, la chi cuadrada observada. Anotamos. Esto era para el sorteo, este valor no es del ejercicio, lo borraré. Entonces la chi cuadrada observada es igual, en este caso, 0.1622 y más decimales. Ahora necesito que el estadístico chi cuadrado, una significancia alfa, en este caso habíamos indicado en el enunciado que se trabaja con un alfa de 0.05, ¿con cuántos grados de libertad? 1, 2, 3, menos k, en este caso no he estimado ningún parámetro, 0, 3 menos 0, 3, y menos 1.
que sería con dos intervalos. Buscamos en tablas, abriremos nuestras tablas. Y aquí vamos a buscar el valor de 0.05, una significancia de 0.05 y 2 grados de libertad. La intersección es 5.9915. Copiar el valor, volvemos a nuestra hoja de cálculo y lo pegamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Como el estadístico chi cuadrado observado, que es menor al estadístico chi cuadrado con una significancia alfa de 0.05 y 2 grados de libertad, entonces los datos se pueden modelar con una distribución o se ajustan a una distribución, podemos indicar, como gusten lo colocan en el resultado, una distribución binomial con un n igual con una muestra de tamaño 10 y una probabilidad de 0.04. Entonces, ya hubiéramos terminado este ejercicio. Entonces es bastante corto esto. Consultas hasta aquí. En el otro enunciado del ejercicio es este. Tenemos, dice, en un proceso de llegada de personas a un banco, se han registrado los intervalos de tiempo entre llegadas durante un periodo de 105 minutos. Las observaciones que registramos han sido las siguientes, ordenadas en el orden en que han sido recogidas. Tomar los datos por filas. ¿Qué queremos? Y dice, contraste la hipótesis de que los intervalos entre llegadas tienen una distribución exponencial, empleando para ello la prueba de chi cuadrado con una significancia alfa igual a 0.05. Entonces, en este caso voy a trabajar con una distribución exponencial. Distribución exponencial es una distribución continua, pero ejemplo con distribución exponencial hemos hecho, sí, pero utilizando la prueba de Kolmogorov. En este caso, lo que queremos es trabajar con la prueba de chi cuadrada para determinar si esta distribución continua se ajusta a una exponencial. Entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir? ¿Qué me pide aquí? Determinar si se ajustan a una distribución exponencial. Con distribución exponencial ya habíamos trabajado, pero ahora voy a utilizar la chi cuadrada. Como me están dando ya el nivel de significancia alfa, en este caso tengo que trabajar con una significancia de 0.05. ¿Qué más? Eh, lambda, necesito lambda para la distribución exponencial, si se acuerdan. Me están proporcionando la media de esta distribución, ¿no? En realidad, nosotros tenemos que haber muestreado estos datos, obtenido estos datos, y tengo que obtener yo el lambda, ¿no? Igual en el anterior ejercicio seguramente igual hemos muestreado y hemos obtenido esa probabilidad de ser del 4% de que hay una probabilidad de que tenga un defecto o una falla el que se estaba envasando, ¿no? Ahora, entonces lambda en la distribución exponencial aquí era igual. ¿Quién recuerda? Entonces aquí en esta distribución exponencial la media es igual a 1 sobre lambda, por lo tanto, primeramente obtendré que la media de estos datos, aquí es igual, utilizaré la función promedio,
Tendré el promedio de estos 105 datos. La media en este caso había sido 2.532. Eh, Puedo trabajar si gustan con un número entero, con 2 o con 3. Los pueden redondear. Entonces, en este caso, trabajaremos con una media igual a, y en esta celdita colocaremos el valor de la media. Media igual a 5. Ah, no, no 5, 2.5, puede ser 3 o también o 2.5 para que no haya muchos decimales en el cálculo, aunque en la hoja de cálculo ahí no tenemos mayor problema, ¿no? Pues si estamos trabajando con una calculadora, hay que estar ingresando más datos. Pero aquí, trabajar con una media igual a 2. Como estoy colocándolo aquí con fórmulas, puedo luego, a ver, probaré ahora con una media de 2.5 cómo sale el resultado, si pasa o no pasa este prueba, o luego probaré con un 3 y verificamos si se ajustan o no se ajustan estos datos a esa distribución exponencial con una media igual a, en este caso, 2. Pues trabajaremos con una media igual a 2. Ahora, entonces, ¿a qué es igual lambda? Entonces, en este caso, lambda va a ser igual a un medio, a uno sobre, porque la media es igual a uno sobre lambda, entonces si despejo lambda es igual a uno sobre la media, y la media si trabajo con 2, entonces lambda en este caso es un medio. Continuemos. Esto mismo luego lo pueden trabajar con con la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar si estos datos se ajustan a una distribución exponencial con una media igual a 2. Luego pueden volver a hacer esto, pero con la prueba de Kolmogorov. Esto ya hemos hecho en la anterior clase Kolmogorov para exponencial. Pero en este caso estamos utilizando la chi cuadrada. Recordándoles, la prueba de chi cuadrada se puede aplicar tanto a distribuciones discretas como a distribuciones continuas. Entonces, por lo tanto, en este caso voy a trabajar con una continua. Ahora, en la distribución o en la prueba de chi cuadrado, ¿qué necesito definir? Primeramente, los intervalos. Aunque igual en la de Kolmogorov, no variaba este primer paso. Pues tengo los intervalos con los cuales voy a trabajar. Voy a empezar desde cero hasta ¿con cuántos intervalos puedo trabajar? Ahora detectaremos el valor. El valor más pequeño puede ser ya cero. Cero tendría que ser. Y el valor más grande, a ver, rápidamente obtendrá el valor más grande con la función max. Max de todos estos datos. 14.71. 14 pondremos. Y una sugerencia que era igual, que la cantidad de intervalos con los cuales voy a trabajar es igual a que m es igual a la raíz de que de la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? 105. 10 intervalos podría ser. 10.25 con 10 intervalos puedo trabajaría. Como si gustan, ponen menos 9 también. No afectaba. Pondremos 10. ¿Esto a qué es igual? Una sugerencia de los rangos sería, el valor más grande es 14, menos 0 es 14, 14 entre 10, con un rango de 1.4. Entonces el primer intervalo sería de 0 a 1.4, ahí con decimales. O si gustan,
A ver, ser 1.4, de 0 a 1, de 1 a 2, de un rango de 1. No, pondremos un rango de 2 para trabajar con enteros y no es para hacerlo más rápido. De 0 a 2. El tamaño de intervalo, por si acaso, puede variar también, no afecta a eso, porque en función de ese intervalo es que obtenemos que la probabilidad para ese intervalo. Entonces va a ser esto igual a este valor de aquí arriba y este va a ser igual a más 2. Y de esta manera vamos a generar los intervalos. Y el último intervalo sería para los valores que son mayores o iguales a 14. Bueno, a 12 sería, ¿no? Porque este es de 10 a 12 y a 14. ¿Cuántos intervalos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltan más. Igual, ya lo dejaremos ahí. En un momento les indico un paso más, cuándo debo reducir los intervalos. Pero eso cuando esté en la frecuencia esperada. En el anterior ejemplo, con la binomial, no había el caso para hacer eso. Entonces, para que se presente el caso, forzaremos que se presente, le pondré aquí 12 a 14, de 14 a 16, y aquí le pondré mayor o igual a 16. Como estamos automatizando, no vamos a tardar, el tiempo va a ser el mismo, no afecta. Y ahí se va a presentar seguramente un caso en el cual me va a forzar a que reduzca la cantidad de intervalos. Luego, ¿qué hago en la prueba de chi cuadrado? Las frecuencias observadas para cada intervalo. Entonces, para esto, los ordenaré en este caso. Los llevaré esto a columnas y los voy a ordenar de en orden ascendente para identificar rápidamente a qué intervalo corresponde. Ya aquí a un costado lo pegaré. Estoy copiando esos datos rápidamente, o lo más rápido que puedo. Mientras más datos hay, entonces se tarda un poco más, ¿no? Entonces en este caso allá falta casi la mitad. Son 105 datos. La anterior clase habíamos trabajado con cuántos. Una vez que tengo aquí mis 105 datos, los ordenaré de manera ascendente o descendente, depende de ustedes. Aquí ascendente, listo, ya está en manera ascendente. Rápidamente, los valores que están entre mayores o iguales a 0 y menor o igual a 2, entonces en este caso serían los menores a 2. Desde aquí son menores a 2, son bastantes, hasta 1.98. Todos estos de aquí están entre 0 y 2, porque el siguiente es 2.13 y ya está en el siguiente intervalo. ¿Cuántos habían sido? 59. Tengo 59 elementos. Entonces 59 sería la frecuencia observada para el intervalo. El siguiente intervalo, mayor a 2 y menor o igual a 4. Entonces, desde 2 hasta 4. Bueno, desde 2.00001 hasta 4. Hasta aquí. Porque este 4.34 es mayor. ¿Cuántos tengo? 28. Entonces, esto está aquí igual ya tomado en cuenta. 28. Siguiente, de 4 a 6, mayor a 4 y menor o igual a 6. Mayor a 4 y menor o igual a 6. Es decir, desde aquí hasta los que son menores o iguales a 6. Hasta aquí, hasta 5.69.
¿Cuántos tengo? 9. Entonces ahí, esto sería mucho más rápido que también estar contando en la hojita manualmente, ¿no? 9. Luego mayor a 6 y menor o igual a 8. Mayor a 6 y menor o igual a 8. Mayor a 6 y menor o igual a 8. Estos datos de aquí, ¿cuántos son? Son 4. Luego tengo de 8 a 10, es decir, mayor a 8 y menor a o igual a 10. Mayor a 8 y menor o igual a 10. 0, no hay. Siguiente, de 10 a 12. Mayor a 10 y menor o igual a 12. Mayor a 10 y menor o igual a 12. Tenemos estos tres datos de ahí. Tres datos. Mayor a 12 y menor o igual a 14. Mayor a 12 y menor o igual a 14. 1. Tengo un dato aquí. Entre mayor a 14 y menor o igual a 16. Tengo 1. Y mayores o iguales a 16 son 0. Ya tengo mis frecuencias esperadas, o digo observadas. Ahora, ¿qué necesito? Las frecuencias esperadas. Pero para eso, ¿qué necesito? Las probabilidades para cada intervalo. Entonces, aquí necesito las probabilidades para cada intervalo y vamos a ir obteniéndolas. Para eso, habíamos indicado que de la función de densidad de la distribución exponencial, lo que debo hacer es realizar la integral y una vez que obtengo la integral y despeje los límites, tenía una función acumulada. ¿A qué era igual la función acumulada? ¿Qué me indicaba? Si no, también pueden abrir que se llama su libro de simulación con ProModel y verificar en la parte de anexos la distribución exponencial. Ahí ya tenían la distribución acumulada y pueden verificar si realmente integrando la función de densidad, despejando los límites, llegan a eso. Y si se llega a eso, está verificado por si acaso. Entonces aquí era igual. El f mayúscula de x es igual a qué, o aquí lo anotaremos, si no, aquí arriba, f mayúscula de x, ¿a qué era igual? Era igual a 1 menos c elevado a qué? A menos lambda x. Menos lambda x. O sea, eso era igual a la f mayúscula de x para la distribución exponencial, la función acumulada. Y esto, el f mayúscula de x es la función acumulada. No puedo obtener aquí cuál es la probabilidad de que sea 2 en una continua. No tenemos, ¿no? Esa era una de las características de las continuas. Probabilidades puntuales no hay. Entonces, todos tenemos que, sí o sí, tenemos que trabajar con acumuladas y por eso también va a ser más rápido aquí que obtener, aunque sea a mano, este ejercicio en las continuas con h cuadrada. Porque si recuerdan, tanto con la binomial o con la Poisson, que son discretas, si quisiera la probabilidad para este intervalo entre 0 y 2, ¿cómo hacía? Tenía que calcular la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, y de sumarlas y se anotaba ese valor aquí. Pero aquí no. ¿Esto qué obtengo con esto? Ya hemos trabajado con esto en la distribución exponencial, o digo en la prueba de Kolmogorov. Obtengo la probabilidad acumulada hasta x, es decir, si pongo de 2 hasta 2 acumulado, hasta 4 acumulado, hasta 6 acumulado, o hasta el valor que yo quiera de manera acumulada, es decir, desde 0 hasta ese valor. Ahora, ¿cuál es la primera probabilidad? ¿Quién me puede decir?
Entonces, a su pregunta de su compañera, el cómo obtengo lambda. Lambda en la distribución exponencial es igual a que a la tiene relación con la media, es decir, la media de los datos es igual a que a 1 sobre lambda en la distribución exponencial. Entonces, lambda en este caso sería igual a que a 1 dividido entre la media, es decir, ¿con qué media estoy trabajando? Con un valor igual a 2. Entonces, lambda es igual a un medio. En este caso, de esta manera obtengo lambda. La primera probabilidad para el intervalo de 0 a 2, es decir, la probabilidad acumulada hasta 2, es igual a que a 1 menos e elevado a menos lambda x. Lambda en este caso habíamos dicho que es un medio por x. X es el límite superior por 2. La probabilidad de que haya sido, un medio es, por si acaso, 0.5. Y aquí esta celda no está. Para no tardar, directamente aquí le pondré 0.5. 1 entre 2, 0.5. Por 0.5. Aquí, ¿cuál es el error? Ah, ya. Menos lambda es 0.5 por el límite superior. Había sido la primera probabilidad 0.632. ¿Cuál será el valor del siguiente intervalo? Eso calcúlenlo. Luego verificamos si están haciendo correctamente. Si su valor es incorrecto, igual vamos a ver qué es lo que han hecho ahí o qué es, cómo han entendido el cálculo de esto. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos verificando si la probabilidad que su compañero nos indica para el segundo intervalo, que nos indica que es 0.865, es correcto. A ver, ¿qué sería igual en este caso? ¿Cómo hemos utilizado el anterior? Sí, estamos utilizando la función acumulada para la distribución exponencial. Entonces, aquí ninguno es constante, 0.5 sí es constante, pero ya lo he colocado como valor. Si aquí estiro la fórmula al siguiente fila, me sale que es 0.865. Pero ¿qué es este 0.865? Que es justamente lo mismo que calculó el compañero. Es la probabilidad acumulada desde 0 hasta 4. Por eso es función acumulada. Entonces ya estaría haciendo mal aquí. Entonces lo que no se han tomado el tiempo es de analizar qué es función acumulada o recordar que es una función acumulada. ¿Y quiero la probabilidad desde 0 hasta 4? No. ¿Directamente este valor en la prueba de Kolmogorov utilizaba? Sí, porque directamente trabajo con las probabilidades esperadas acumuladas de cada intervalo. Pero aquí no, aquí en la chi cuadrada no trabajo con las acumuladas, sino con la que necesito la probabilidad para el intervalo de 2 a 4. Entonces lo que debo hacer es aquí modificar o copiaría la misma función, le pego, o es decir, hasta ahí está acumulado hasta 4, pero tengo que restarle lo que está acumulado hasta dónde, hasta el anterior intervalo, hasta 2. Quitarle ese pedazo. A ver. Aquí pondremos paréntesis para el primer resultado. Es primeramente el primer valor para que dice 1 menos e elevado a menos lambda x es 4. Esto es obteniendo aquí primeramente la probabilidad de 0 hasta 4. Entonces tengo todo. Ahí le tengo que quitar la probabilidad de acumulada desde 0 hasta 2.
0.233. Puedo verificar. Esto tendría que ser igual a ¿qué? Hacer lo que obtenía el rato, 0.875 menos lo que está acumulado hasta 2. 0 menos 0.632. Justamente este valor y este son los mismos. Este con tres decimales redondeando, ¿no? Entonces, de esa manera debo obtener los valores para cada intervalo, no directamente como se está obteniendo hace rato. Entonces, este valor de 0.865 no está, no estaría correcto, sino está obteniendo el acumulado hasta 4. Verifiquemos si ahora se ha comprendido. Obtengan la probabilidad para el tercer intervalo. ¿Cuánto es? Pegaremos aquí el valor que nos está dictando su compañero, que era 0.085. ¿A qué es igual, por si acaso? Ahí escribimos toda la fórmula. Aquí un poco subiremos para indicar que estamos trabajando con esta función acumulada de la distribución exponencial. Entonces, ¿cómo obtengo la probabilidad de que mis datos estén entre 4 y 6? Tengo que obtener que, primeramente, la probabilidad acumulada hasta 6. Entonces, 1 menos e elevado a menos lambda, en este caso 0.5, por x, en este caso x sería 6, el límite superior, y eso es todo. Entonces, hasta ahí estaría obteniendo este 0.95, la probabilidad acumulada desde 0 hasta 6, es decir, 0.632 más 0.233 más lo que obtenga aquí, eh, el valor que sería 0.95. Pero a esto le tengo que quitar que todo lo acumulado hasta 4, ese pedazo. Entonces es como tener aquí, tengo los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo estos valores ahí. Lo que estamos haciendo primeramente es obtenemos la probabilidad acumulada hasta 6, entonces todita la barra. ¿Y qué es lo que yo necesito? Simplemente desde 4 hasta 6. Entonces solamente necesito esta parte, este intervalo, la probabilidad de que esté entre 4 y 6. Entonces, lo que tengo que hacer es quitarle todo este pedazo de aquí, desde 0 hasta 4. Entonces, a partir de 4 hasta 6 voy a tener un intervalo. Entonces, no hasta 3, porque si le quito ese 3, entre 3 y 4 hay valores, es continua, por si acaso, ¿no? 3.1, 3.2, 3.9999, que es casi cercano a 4. Por eso es desde 0 hasta 4, aunque parezca aquí que le estoy quitando una parte que no desearía. Entonces le quito eso y obtendría desde 4 hasta 6. Entonces es lo que estoy haciendo. Entonces aquí modificamos. Entonces menos, de nuevo utilizando la misma fórmula, 1 menos e elevado a qué? A menos lambda, lambda es 0.5 por, en este caso, 4. Entonces, todo lo acumulado hasta 4. Y había sido 0.086. Entonces, sí, está bien, entonces aquí lo debió redondear. Veamos un poco más y había sido 0.0855. Entonces lo he redondeado a tres decimales. Entonces, está correcto lo que ha hecho su compañero. Espero que el resto de ustedes también haya obtenido el mismo valor. Hasta que tienen alguna consulta. Entonces, ya tenemos nuestra fórmula para determinar la probabilidad para cada intervalo. Simplemente la fórmula la aplico a todos los intervalos. Y aquí en realidad para el último va a ser que esto va a ser igual, como es hasta
desde 16 hasta el infinito, es decir, todo el rango de la distribución exponencial sería 1. Entonces aquí lo cambiaría. 1 menos lo acumulado hasta 16. Entonces había sido, aquí es hasta 16. 0.0003. Entonces aquí la sumatoria tendría que ser 1. Correcto, entonces. Tenemos que la sumatoria es 1, la sumatoria de estas probabilidades. Luego, a partir de aquí, haz lo mismo que hemos hecho aunque igual con las discretas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Obtener que la probabilidad o la frecuencia esperada, a que es igual, en este caso, esto es igual aquí haremos la sumatoria primeramente de las frecuencias observadas, que tiene que ser que ¿cuántos datos eran? 105 creo que eran, si no recuerdo mal. Sí, son 105, está correcto. Entonces aquí ahora la frecuencia esperada es para cada intervalo, a que es igual, aquí, esto es igual a que a la probabilidad del intervalo o de que mi variable esté en el intervalo, en este caso entre 0 y 2, por el total, en este caso que es 105. Para el primer intervalo se esperaba que hayan 66 personas o 66 elementos que han llegado aquí. Ahorita vamos a ver nuevamente el enunciado para determinar qué era, pero está correcto esto. Ahora, ¿qué es aquí el constante? Este valor de 105. Rápidamente lo cambiaremos. Esta columna es constante, tanto fila como columna. Y ahora sí puedo aplicar eso a todas a las demás filas. Igual, la suma seguramente, como ya hemos visto que las probabilidades es igual a 1, la suma seguramente aquí va a ser igual a 105. Está correcto. Como estoy haciendo con una hoja de cálculo, no hay posibilidad de que me equivoque al copiar un número, un decimal de más o un decimal menos. Y el último paso, aquí sí puedo agrupar. Las frecuencias esperadas con las cuales trabajé deben ser 5 mayor o igual a 5. Si es menor, las debo agrupar. No había ese caso en el anterior ejercicio. Todos eran mayores a 5 en las frecuencias esperadas. Teníamos 242, 101 y 21. Este valor que me indica que la frecuencia esperada debe ser mayor o igual a 5 es porque cuando tenemos valores menores a 5, podemos tener o tenemos muchas veces, en la mayoría de las veces, un valor incorrecto para la chi cuadrada observada, la cual puede sesgar este análisis de los datos que yo estoy realizando. Entonces, por lo cual debo agruparlos. A ver, verifiquemos. El primero está bien, mayor o igual a 5, mayor o igual a 5, mayor o igual a 5. Aquí. En el 1, 2, 3, en el cuarto intervalo, tengo de que ya es un valor menor a 5. Entonces debo agruparlos. Entonces, ¿cuáles agrupo? Si agrupo estos dos, es decir, este valor más este valor de aquí, el 3.305 más 1.21, 4.52. Sigue siendo menor. Agrupo hasta aquí. Este valor 0.047 más 4.5, 4.96. Sigue siendo menor. Agrupo este valor más lo que ya tenía hasta este punto, 5.13. Entonces podría agrupar por el momento estos tres de aquí como un intervalo, es decir, desde 6 hasta 14, un intervalo. Y luego podría ser desde 14 hasta o mayores o iguales a 14. ¿Será posible? Esto es igual a que a este valor más este valor sería el siguiente intervalo,
0.09, que es menor a 5. Entonces, pero si fuera mayor a 5, podría crear otro intervalo mayor o igual a 14. Podría ser, agrupándolos, pero como no es, entonces lo que voy a hacer es voy a agrupar estos intervalos de aquí, todo esto, todos estos intervalos, y trabajar con ellos. Entonces, nuevamente, copio todo esto de aquí arriba, lo reproduzco aquí abajo. Aquí sería uniendo los intervalos que tienen una frecuencia esperada menor a 5. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos uniendo los intervalos que no cumplen la condición que queremos. Ahora, entonces aquí, ¿cuál es la nueva configuración de intervalos que voy a tener? Entonces va a ser desde 6, desde este 6, que tenían valores menores a 5, hasta el infinito. Entonces en este caso simplemente le pondré mayor o igual a 6. ¿Cuántos aquí en la frecuencia observada? Lo que tengo que hacer es sumar los valores que tengo aquí. Entonces esto es igual a ¿qué? A la suma de estos valores de aquí. Es decir, 4 más 0 más 3 más 1 más 1 más 0, 9. Para las probabilidades. Ahora, para las probabilidades, lo mismo. Las probabilidades aquí es igual, más rápido va a ser igual. Lo sumo, lo que tenía ya calculado en esta parte. Las probabilidades de 6, de estos intervalos que están marcados en rojo. Había sido 5. Y aquí es igual. No, las probabilidades, en realidad no lo estoy sumando mal, estoy sumando la columna de las esperadas. Esto tendría que ser aquí en la sumatoria de frecuencias esperadas. En las probabilidades, si es que quisiera, pero no necesito aquí saber cuánto es la probabilidad, pero si quisiera, simplemente esto es igual a ¿qué? A la suma de sus probabilidades de esos intervalos que teníamos ahí. 0.0498 había sido. Pero no necesito calcular eso. Ni siquiera, como estoy reescribiendo, ni siquiera necesitaba obtener todo esto de aquí. Simplemente necesitaba frecuencia observada, luego frecuencia esperada y los valores que correspondían a cada uno de estos. Es decir, estos valores de aquí. Ya lo tenemos. Esos son los valores que están. Y para el último intervalo simplemente es igual a la suma de los valores que estoy uniendo, que son estos de aquí, desde 6 hasta 8, o desde 6 hasta el infinito. La sumatoria es 5.22. Ahora sí, todos los valores de las frecuencias esperadas cumplen la condición. Si tuviéramos aquí arriba igual valores pequeños, ahí arriba se acumula y se crean nuevos intervalos de 0 a 4 tal vez, o de 2 a 6, dependiendo que sea necesario. Ahora, el último paso, igual podemos verificar que la suma sigue siendo 105, al igual que la sumatoria de las frecuencias observadas. 105 y 105. Ahora, la última parte es obtener la chi cuadrada observada, que es igual a la frecuencia esperada menos la frecuencia observada. Esto lo elevo al cuadrado y todo lo divido entre la frecuencia esperada. Para cada intervalo hago lo mismo. Frecuencia esperada menos frecuencia observada. Esto lo elevo al cuadrado
y todo lo divido entre la frecuencia esperada. Para cada intervalo realizo lo mismo, hago la sumatoria de cada uno de estos valores y tengo la chi cuadrada observada. Entonces ya tenemos la chi cuadrada observada, que en realidad es esto mismo que estoy calculando, lo copiaré para no tardar en escribir. Obtenemos la chi cuadrada con una significancia de 0.05 y 3 grados de libertad. Lo buscamos en tablas. 0.05 y 3 grados de libertad, el valor correspondiente es 7.81. 7.81. Pegamos los datos y la conclusión sería, como la chi cuadrada observada es menor a la chi cuadrada con una significancia de 0.05 y 3 grados de libertad, entonces los datos se ajustan a una distribución exponencial con una media 2. La media, por si acaso, aquí arriba lo teníamos, habíamos trabajado con una media igual a 2. Y con esto estaríamos finalizando este ejercicio.